Bien, saludos como siempre a todas aquellas personas que nos ven a través de nuestro programa Criterio y Justicia con Ariel. Un programa que se ha convertido en un toque de queda cada vez que sale al público, porque los temas que se están tocando aquí son temas de verdadero interés jurídico y social. En ese sentido nos acompaña hoy nuevamente nuestro amigo Javier Medina, que ya es una persona que es altamente conocida por la provincia de Barahona, en la provincia de Barahona. Saludos, Javier. Saludos, hermano Iván. Aquí estamos nuevamente abordando temas que son de carácter nacional, internacional, de mucha importancia. Y como siempre, diciéndole a las personas que nos siguen a través de las redes sociales que vayan al canal de YouTube, le den a la campanita, le den a suscribirse y nos sigan en todos los canales para que nos ayuden a crecer. Sí, esa es la idea. También nos encontramos aquí con el maestro Ernesto Manzanillo, muy conocido dentro del ambiente estudiantil, magisterial, en esta provincia de Barahona y en el país. Muchos profesionales de lo que hoy en día estamos ejerciendo en Barahona, en el país y por qué no fuera de la República Dominicana, pasaron por las manos del maestro Ernesto Manzanillo en Cristo Rey. Todos los egresados de Cristo Rey saben quién es Ernesto Manzanillo, ¿verdad? Así es, así es. Saludos, maestro. Saludos a usted, Ariel, saludos para Javier y saludos para el máster, y saludos para todo ese gran público que nos sigue a través de las redes sociales. Claro que sí, maestro. Fíjense, tenemos aquí nuestra banderita, ¿verdad? Estamos en la víspera. Precisamente. de celebrar nuestro 181 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Y precisamente, como estamos en víspera de una celebración tan importante para nosotros, tan sagrada para nosotros, que nos dio la identidad, ¿verdad, maestro? Así es. Vamos a hablar sobre ella, sobre la independencia, con un enfoque, una pregunta muy importante. ¿Somos realmente independientes? Esa es una pregunta que vamos a analizar brevemente para hacerlo de forma crítica, para que la gente analice si realmente somos independientes, enfocado en algunos puntos estratégicos que vamos a analizar de eso. Y después de que abarquemos ese tema, vamos a entrar un poco sobre la actualidad internacional, que hay muchos temas importantes en ese sentido, amigo Javier. Bueno, yo de manera particular, antes de que el maestro Manzanillo inicie con su intervención, yo soy un poco hermético a la hora de hablar sobre la cuestión de la independencia, el periodo constitucional que inicia en el 1844, la independencia efímera. 1821. Núñez de Cáceres. Sí, Núñez de Cáceres. Claro, de Núñez de Cáceres. Que aunque no abrió un periodo constitucional, pero sí hay que hacer mención de ella. Yo pienso que los gobiernos de la República Dominicana, amén de los gobiernos que caen dentro del concepto de dictadores, que rompieron lo que es el periodo constitucional, de acuerdo a algunos historiadores. Pero yo tengo mis reservas respecto de la celebración de la independencia. Aquí los gobiernos tienen una doble agenda. Sí, evidentemente claro sí. Maestro, antes de contestar la pregunta, brevemente, porque usted es un historiador, ¿cómo se concibe la independencia de 1844? ¿Cuáles fueron los acontecimientos previos, recientes ahí que se dieron para que se confirmara en 1844 la independencia? Y luego vamos a analizar si realmente somos independientes. Sí, qué bien que planteé esta interrogante. Nosotros iniciamos ese proceso, y digo nosotros porque somos dominicanos, ¿verdad? Obviamente.
trinitarios, los patricios, tomaron en sus manos este gran trabajo, esta gran labor de procurar la independencia de la República Dominicana, independizarnos de Haití, porque precisamente de los haitianos de quien nosotros nos independizamos, pues no éramos en ese momento esclavos, ni dependíamos de una potencia extranjera que se pudiera llamar, ¿verdad? España, Inglaterra, Francia, sino de los vecinos, de los haitianos. Y el propósito fundamental era liberarnos de ese yugo, de ese tener que lidiar con unos personajes que en ese momento nos quieren obligar a utilizar el francés como lengua, ¿no? Fíjate que fueron cerradas inclusive universidades y escuelas, se plantea el idioma francés como lengua y comienza una serie de cambios para unificar la isla y ellos dirigir la nación también dominicana, que ya de por sí tiene su cultura, tiene su arraigo, tiene todo un legado. Ellos querían quitar la identidad. Claro. Entonces pretenden quitarnos la identidad, pero teníamos acá hombres de un valor, con unas ideas revolucionarias de ese momento que deciden decir no. Y en ese momento, 1844, con el trabucazo un 27 de febrero, que mucha gente, Javier, dice que fueron los nervios que le atacaron a Mella. Y nosotros sabemos que teníamos hombre de valor, y Mella fue Ramón Matías Mella fue un hombre de valor. Y ya eso era un proyecto que se venía gestando y que el momento decisivo fue el 27 de febrero. Así que nadie, óigase bien, que nadie le reste valor a los padres de la patria, sobre todo a Ramón Matías Mella, y que muchos han querido decir que hasta en algún momento querían recular. Sí. Así es. Eso se dice, muchos historiadores que querían recular, y como los compañeros querían recular, él se adelantó y tiró el trabucazo para que nadie se echara para atrás. Le quitó el trabuco. Claro que sí. Era un hombre de valor. Un hombre de valor. Ahora, yo te digo algo, el dominicano es un hombre de valor. Sí, claro que sí. Dominicano, pero fíjate si esta república se construyó sobre la base del valor de los patricios, que nosotros teníamos fuerzas desiguales. Porque Haití tenía un ejército formado. Claro que sí. Tenía un ejército preparado. Oigan, Haití tenía un ejército. Haití en ese momento era una potencia en el Caribe. Tenía el apoyo de Francia. Así es. Y aún así, en 1844, cuando se proclama la independencia, entonces la reacción haitiana fue muy evidente y se dieron algunas batallas en donde se confirmó la independencia y la identidad nacional. Claro. Y eso fue con valor, porque cuando tú peleas con un ejército en desigual, en armas con otro ejército, te planta y gana la guerra, tiene que ser con valor. Entonces que nadie venga a decir que Mella quiso recular o que se había arrepentido de... Es que Mella, licenciado, era un militar con formación. Entonces, una persona con formación militar no recula y en momentos como ese. Sí. O sea que eso sabe que la gente tiende a hacer conjeturas. Y no solo eso. Incluso hay quienes dicen que la historia exagera el comportamiento de los haitianos durante los 22 años de la opresión. Y no es que se exagera. Es que Haití
trató de acabar con la identidad dominicana, Sí, así trató es, de acabar así con es. la cultura dominicana, Claro que sí. quitó el peso, los libros, las universidades, Cerró universidad. cerró universidades. Pero bien, Javier, a raíz del espíritu de los padres de la patria, sobre todo de Juan Pablo Duarte, con ese proyecto que se concretizó de la independencia, ¿cómo fue concebido? ¿Y tú crees que somos hoy realmente independientes? Mira, la independencia de la República Dominicana, que empieza a llamarse República Dominicana a partir del período constitucional de 1844. Sí. Porque yo he visto profesores de escuelas que ubican el concepto dominicano antes del 1844 y no es correcto. No, no es correcto. Eso hay que delimitarlo. Ahora, yo pienso que a raíz de que se abre el periodo constitucional, nosotros no hemos sido independientemente del todo. ¿Por qué te digo esto? Porque los dominicanos, los gobiernos dominicanos, sin necesariamente caer en la cuestión política, pero los gobiernos dominicanos siempre han tenido una doble agenda. Siempre han tenido una doble agenda. Y eso es innegable. El único gobierno, entre comillas, que se puso los pantalones frente a los haitianos fue el gobierno de Trujillo. Hay que estar claro en eso. El gobierno de Trujillo le puso frente al problema haitiano y combatió el problema haitiano. Pero fuera de ese gobierno, todos los gobiernos que han pasado por la República Dominicana han tenido una doble agenda. Una doble agenda que se le han impuesto órganos internacionales y que a raíz de la caída del bloque de la URSS y la hegemonía de Estados Unidos y el nacimiento de la ONU, siempre han tenido una agenda pro-haitiana, incluyendo el gobierno actual. Por eso yo soy de lo que, como te dije en el principio, tengo mis reservas cuando se habla de la celebración de la independencia, que la gesta patria para mí es lo más grande que existe, lo más grande. Pero desde el punto de vista de la independencia real, tengo mis reservas. Bueno, sí, maestro. Sí, siguiendo con la idea de nuestro compañero Javier, quiero leer del libro 2 de Juan Jacobo Rousseau lo siguiente, porque precisamente, hermano Javier, a partir de lo planteado por usted, es que este hombre, que bien lo expresa de la siguiente manera, y abro la cita, dice: por tanto, digo que la soberanía, siendo solo el ejercicio de la voluntad general, nunca puede estar enajenada, y que el soberano, quien no es más que un ser colectivo, solo puede ser representado por él mismo. El poder puede transmitirse, pero la voluntad no. En ese sentido, quiero acotar que el pueblo le da el poder al Ejecutivo, elige su representante ante el Poder Ejecutivo, que es el presidente, pero la voluntad del presidente no es necesariamente la voluntad del pueblo. En este sentido, como bien expresara nuestro hermano Javier, hay una doble agenda. Y esta doble agenda precisamente es: yo como pueblo te coloqué en ese lugar, pero está el pueblo en consonancia con la agenda de legalizar a todos los haitianos que hayan nacido ilegalmente en este territorio. Está el pueblo de acuerdo con los contratos leoninos que registran los estados, en este caso nuestro estado, con los recursos naturales de nuestro país. Eso es tener una doble agenda. Tenemos una agenda para el pueblo, pero obedecemos a organismos internacionales que nos manipulan, obedecemos a ONGs pagadas por las grandes potencias para que entonces se reciban refugiados, para que aceptemos acá como bueno y válido que el que entró
de manera ilegal, aún teniendo hijos en este lugar, sean declarados como nacidos en este sentido, utilizando el jus solis. Nació aquí, ya es de aquí. Pero la Constitución también contempla el jus sanguinis, que es el derecho de sangre. Pero resulta y viene a ser que todo ilegal en todo territorio, aunque nazcan sus hijos acá, heredan de sus padres la ilegalidad. Sí. Entonces, si heredan la ilegalidad de sus padres, son ilegales. Entonces, como bien expresa nuestro compañero Javier, hay una doble agenda. Sí, yo creo que las autoridades que en las últimas décadas que han gobernado nuestro país han comprometido la soberanía nacional, han comprometido la independencia de la República Dominicana. Y yo soy de lo que digo que los ideales de Juan Pablo Duarte no solo era tener una independencia material en el sentido de que cese el dominio de un país sobre otro. Es decir, que el objetivo no solamente era que nos separemos o nos independicemos de Haití, era como una independencia más allá, que los dominicanos podamos ser los arquitectos de nuestro propio destino, que los dominicanos podamos nosotros tener nuestro sistema de producción, que los dominicanos podamos tener nuestros profesionales, que podamos tener nuestra cultura, nuestra forma de vida, de relacionarnos entre nosotros y definir nosotros la forma en cómo nos vamos a relacionar con otros países. Lo que Juan Pablo Duarte quería era que ningún país pudiera pisotear nuestra nación, imponer su política y mantenernos un yugo. Juan Duarte no era eso lo que quería. Sin embargo, hoy en día, esa independencia cultural que también la quería Juan Pablo Duarte, esa independencia a nivel del sistema de producción de nuestra gente, se ha ido perdiendo. Porque fíjate que hay una transculturación que hemos permitido o que se ha permitido de otras naciones sobre la de nosotros. E incluso nuestros recursos naturales, que también es una forma de independencia. Fíjese bien, nuestros recursos naturales, que es una forma de independencia también, han sido y están siendo entregados a intereses internacionales que a la corta o a la larga nos va a quitar a nosotros como país la capacidad incluso de autogestionarnos y ser autosuficiente con nuestra producción, con nuestra gente. Y hay un asunto, por ejemplo, que podíamos traer a colación, es el debate que ha surgido en las últimas semanas sobre la aparición en la República Dominicana de las llamadas tierras raras. Y fíjate, tenemos que tener relaciones internacionales, llevarnos bien con los países e intercambiar bienes y servicios y todo eso. Pero eso tiene un límite. ¿Usted sabe quién está detrás de los estudios y de las reglas que se va a imponer para la explotación de la tierra rara? Es el ejército de los Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos. Es un problema de seguridad nacional. Porque es un problema de seguridad nacional. Por el tipo de minerales que representa las tierras raras y su uso en el ambiente militar. Contiene 17 elementos. Y esos elementos se van a utilizar o se utilizan ya para la tecnología de punta. O sea, todo lo que son los chips, todo lo que significa la aplicación de la ciencia en la nueva, en todo lo que significa los nuevos avances,
vienen de la Vienen tierra de rara. Pero- Sin embargo, mira, nosotros no tenemos suficiente hasta ahora el petróleo para explotar. No. Pero la naturaleza nos dio las tierras raras. Sí, pero ¿hasta qué nivel? Porque primero, hablando en términos de independencia, para edificar un poco Exacto. al público, nosotros tenemos sobre el tapete dos temas relacionados. Primero, la independencia, que tiene que ver con el periodo constitucional abierto a raíz del 1844. Tú mencionaste un problema de cultura. La cultura de los pueblos es muy importante cuando se habla de independencia. Sí. Pero tú tienes una República Dominicana donde se celebran prillé, donde los dominicanos van a los prillé. Ujú. Tú tienes una República Dominicana donde los dominicanos van Al Gagá. donde van al Gagá y se identifican con el Gagá. Tú tienes una República Dominicana donde hay platos gastronómicos, culturales, que son platos eminentemente haitianos. Entonces tú dirás, ¿hasta qué nivel estamos nosotros independizados de los haitianos? O sea, por eso es que yo digo y mantengo la tesitura de que vamos a celebrar la gesta patria. Sí, vamos a celebrarla, importantísimo, pero vamos a ver hasta qué nivel. Vamos a ver hasta qué nivel. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Cultura del Estado de la República Dominicana para combatir ese proceso de transculturación que tiene un problema de fondo? Tiene un problema de fondo. Pero ¿qué está haciendo la República Dominicana para evitar que el niño, que mañana será la nueva generación, no tenga una educación donde tenga que verse en un polo con una cultura pro-haitiana y en un polo con una cultura dominicana? O sea, ¿hasta qué nivel nosotros vamos a independizarnos de manera total de Haití? Y el segundo punto es lo que tiene que ver con la soberanía de los pueblos. Ahí entra el concepto de la tierra rara. Y te daré un dato. Parece ser que cuando Marco Rubio vino a la República Dominicana, que nosotros nos comportamos como vasallos, alguien le dijo a Marco Rubio que nosotros teníamos tierra rara. Porque déjame darte un dato. Ese no fue un tema que Marco Rubio trajo a República Dominicana. Ese fue un tema que pusieron los dominicanos. Y Marco Rubio le dijo, bueno, pero si ustedes tienen tierra rara, administrenla ustedes. Parece ser que a raíz de ahí, algún funcionario le dijo al presidente, señor presidente, nosotros tenemos 100 millones de toneladas de tierra rara. Y el presidente de República Dominicana se emocionó. Él sufre de emociones. Y le dice al país en una locución que República Dominicana tiene una reserva de 100 millones de tierra rara. Donde China, que es el país con una población más grande, un continente, claro, en extensión territorial Rusia es más grande. Ujú. China tiene la principal reserva y creo que llega a un 40%. Sí. Entonces, ¿de dónde le sale al presidente de la República Dominicana decir que nosotros tenemos 100 millones de toneladas de tierra rara? Eso es lo primero. Pero además, cuando hablamos de tierra rara en República Dominicana, lo primero que nos llega es que son concesionarios internacionales. Porque República Dominicana es un país que goza de tan poca soberanía y tenemos una cultura de vasallo tan grande que en las elecciones en donde el PLD competía con el PRM, aquí hubo una llamada de un funcionario de Estados Unidos que se llama Mike Pompeo. Y eso estremeció la República Dominicana. Sí. Oye, ¿hasta dónde tenemos una cultura de vasallo? Es precisamente, hermano Javier, a lo que me refería anteriormente. ¿Somos soberanos o cuasi soberanos? Porque es que las potencias nos trazan pautas. Específicamente Norteamérica. Estados Unidos nos traza pautas y dice hasta dónde debemos llegar. Y no somos capaces de explotar por nuestra propia cuenta los recursos naturales que tenemos.
Pero tampoco podemos tener relaciones comerciales con todo el mundo. Porque precisamente tiene un monopolio. ¿Tú te imaginas que mañana diga República Dominicana, vamos a explotar las tierras raras con una empresa china o rusa? Eso crea un problema. Un problema geopolítico. Si a Panamá lo querían intervenir porque se suponía que había una empresa china, imagínate qué pasaría entonces en una situación estratégica Pero como esta. ¿Por qué surge el conflicto de la llamada de Mike Pompeo durante el gobierno de Danilo Medina? Era porque el gobierno de Danilo Medina tenía un lazo comercial muy estrecho con el gobierno de China. Sí. Recuerda que hubo un momento en que desconocieron la soberanía de Taiwán por un problema de una cuestión de derecho internacional. Porque Taiwán solamente es un país delante de Estados Unidos. Y si usted es pro-estadounidense, usted tiene que reconocer a Taiwán como un estado soberano y haber una embajada. Sí, pero yo te hago una pregunta ahora. ¿No es para Estados Unidos Taiwán una provincia de China? Estados Unidos no ha reconocido a Taiwán como un país independiente. Estados Unidos aplica las relaciones con China bajo la idea de una sola China que incluye a Taiwán. Entonces la pregunta es, ¿por qué tú quieres entonces juzgarnos a nosotros, criticarnos a nosotros, porque decidimos llevar una relación con China que es la que tú tienes? Porque Estados Unidos formalmente reconoce la política de una sola China. Sí. Con la resolución de la ONU que nació en entonces el 1974, tú quieres castigar. creo que fue. Claro, entonces tú quieres castigar a los pueblos que se inclinan luego por una relación comercial directa con China, reconociendo la política de una sola China. Porque eso fue lo que pasó cuando Danilo Medina decidió romper relaciones diplomáticas con Taiwán para reconocer la política de una sola China, que Taiwán es China, y enfocarse entonces en una nación que se ve que en algún momento será el imperio económico mundial. China. Sí. Es el imperio económico. Bueno. Estados Unidos le debe hasta el nombre a China. El tigre. La mayor deuda de Estados Unidos es con los chinos. El tigre asiático despertó. Claro. Sí. Tenemos que entender esa realidad. Ahora, hablar de geopolítica es hablar de soberanía. Y hablar de soberanía es hablar de geopolítica. Claro que sí. Porque déjame decirte que las grandes potencias van a actuar con su política internacional, con su diplomacia, dependiendo de hacia dónde el país se incline. Sí. Si te inclinaste a favor de China, está en mi contra, diría Estados Unidos. Claro que sí. Entonces, este es un asunto de control mundial de los espacios. ¿Qué tú tienes para ofertar? ¿Y por qué ellos no se pelean por Haití? Porque no hay nada. Pero ellos deben pelearse por Haití. Pero Haití no tiene, Haití no tiene nada que ofertar. Mira, esa es una pregunta que ha nacido incluso en los debates de cuando se origina la invasión de Rusia a Ucrania. Hubieron momentos en la discusión en la ONU y dentro del Consejo de Seguridad donde el representante permanente de Rusia, Vasily Nevencia, hablaba del tema haitiano. Tanto dinero que le suministra Estados Unidos a Taiwán por un problema geopolítico, Sí. a Israel por un problema geopolítico y a Ucrania por un problema geopolítico. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un país que está en el patio de Estados Unidos y que tiene un problema grave de hambre, de gobernanza, de todo, un problema grave en todo, que incluso la comunidad internacional completa entiende que en Haití no hay Estado. En Haití gobiernan las pandillas de hace muchos años. Entonces tú dices, ¿por qué la ONU, la comunidad internacional en sentido general, no se han preocupado por el tema haitiano? ¿Cómo es posible, hermano? Y eso es importante que nosotros lo toquemos desde el punto de vista de la independencia, y le diré por qué. ¿Cómo es posible que tú tengas en Estados Unidos un tipo
que se le enfermó un hijo y que él entendió que a ese hijo le echaron una brujería y él dijo que todos los viejos que pasen de 54 años había que matar. Porque la bruja le dijo que eran los viejos de la zona que le habían. Y el tipo mató en una noche 60 y pico de personas. Recuerdo la historia Así de la es. bíblica del hijo del primogénito que mandaron a... Sí, Tiene un trasfondo bíblico, pero eso lo dejaremos para otro. Hermano, ese tipo está vivo. Ujú. La ONU, la Corte Penal Internacional, Estados Unidos, Europa, la comunidad internacional en sentido general, no se ha ocupado ni siquiera Ni le ha importado. Pero tú sabes por qué. de decir vamos a perseguir a ese ciudadano. Tú sabes, usted sabe por qué a Estados Unidos, a la comunidad internacional, no le importa Haití. Porque Haití no es Kuwait. No, Haití no es Kuwait. Porque Haití no tiene los pozos Que no petroleros. tiene, Haití Que no tiene tiene- materia no tiene nada que prima. ofertar. ¿Entiende? No tiene nada. Haití No tiene nada. es un país inviable y Estados Unidos tiene la doctrina Monroe. Sí, América Sí, para sí, los América para los americanos. americanos. América para los americanos y yo no soy amigo de nadie. Pero, yo sin soy e- amigo de mis intereses. Sí, Javier, pero sin embargo, América para los americanos, pero Haití está en América y a ellos no les interesa. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ofertar. Miren, No tienen nada. voy a tocar un punto brevemente sobre la independencia y la soberanía, que es también un punto importante. ¿Cómo se puede perder la soberanía? ¿Cómo podemos tener problemas de independencia? Porque cuando tú no tienes control sobre tus recursos, sobre tu gente, sobre tu cultura, sobre tu economía, tú pierdes independencia, pierdes soberanía. Ese es mi punto de vista. Porque hubo una historia de 1844 que se concretizó materialmente con las armas. Sí. Fuimos territorialmente independientes de Haití. Pero hay otra independencia después de ahí que yo entiendo que Duarte aspiraba también, que es la independencia que yo acababa de decir al principio, una independencia cultural, productiva, económica. Y hay una forma de perder Claro, todo sí. eso, y es con los préstamos Internacional. internacionales, que cuando el país llega a un estado de incapacidad de pagar esos préstamos, entonces las instituciones financieras internacionales como el bendito FMI, recuerda que el corralito en Argentina, Sí. vienen luego a controlar tu país, vienen a controlar el país, a poner las reglas y a decirnos entonces cómo debemos vivir, cómo podemos administrar lo de nosotros y cómo podemos conducirnos. Es una forma de perder soberanía e independencia. Así man. es. Y recuerde que yo escribí un artículo en su periódico sí. con respecto a las deudas. A esas deudas que han venido acumulándose, no de este gobierno, de gobiernos atrás. Y la debemos nosotros los dominicanos. Pero yo quiero tocar, licenciado, Sí. otra parte muy parecida a la que usted menciona, pero desde otro ángulo. Y quiero remontarme a la historia bíblica. Ustedes recordarán que bíblicamente Faraón en Egipto mandó a eliminar a todos los varones que naciesen. ¿Pero por qué? Porque había visto que el pueblo hebreo se había multiplicado tanto que ya le eran una amenaza. ¿Y qué pasó? Óigame, llegó a un extremo en que el pueblo hebreo creció tanto que ellos tuvieron tanto miedo que al final tuvieron que dejarlo ir. Pero ¿qué está pasando con nuestro país? El pueblo haitiano aquí está creciendo tanto que dentro de un tiempo probablemente sean mayoría. No, pero déjeme Porque decirle, pero hay batallas y hay campos Sí, que los nacionales haitianos son mayoría. Sí. Pero es que usted, mira, no hay control natal Sí, de no. las mujeres haitianas. No, hay que leer La isla al revés de Balaguer para que veamos ese punto, la proliferación La proliferación. de los haitianos. Mira, ese es un punto extremadamente importante. ¿Tú sabes por qué
en República Dominicana no tenemos el problema que hay, por ejemplo, en Serbia con Kosovo, que quienes nos escuchan deberían de leer sobre Serbia y Kosovo, que es un problema similar al problema que hay una deuda histórica con la OTAN. Correcto. Es un problema similar al problema haitiano-dominicano. Ujú. ¿Tú sabes por qué los haitianos no han hecho un lío en la República Dominicana? Porque los haitianos no son organizados. Pero si los haitianos hubiesen sido organizados y hubiesen sabido reclamar su derecho y hubiesen sabido organizarse en términos de foquismo, República Dominicana hubiese estado en un problema grave y difícil. Y te pongo un ejemplo sencillo, hermano. Tú vas a Barahona, por ejemplo. En Barahona, los pueblos del centro, el centro de la ciudad, el barrio El Cacique, Palmarito, Sabeca, Pueblo Nuevo. Cuando tú analizas la periferia de esos pueblos, nosotros estamos rodeados por haitianos. Sí. Pero cuando tú vas a las lomas del sur, si tú encuentras un dominicano, es quizás porque fue a recoger alguna libra de café o fue a buscar algún fruto en alguna de esas lomas. Pero trasládate a Higüey, trasládate a la capital de la República Dominicana. Nadie ha podido entrar al hoyo de Trasládate Friusa. a Asua. O sea, nosotros tenemos una realidad que no queremos tocarla en los medios de comunicación porque lamentablemente los gobiernos de la República Dominicana tienen una doble agenda, hermano. Y nosotros tenemos un problema con una comunidad haitiana creciente, pero te voy a dar otro dato mucho más importante. No le tenga miedo al haitiano que vende en la calle. No le tenga miedo al haitiano que se para en una esquina a pedirte 2 pesos. Tenle miedo al haitiano que se está preparando en las universidades. Sí. Tenle miedo al haitiano que es abogado y que esté en un lugar haciéndoles papel a los haitianos para que sean dominicanos. Ujú. Tenle miedo a ese haitiano que esté en la web estudiando Derecho, estudiando Economía. A eso es que hay que tenerle miedo. Eso y es los así. dominicanos no nos estamos interesando por ese tema. Bueno, vamos a tener un problema grave. Ojalá que con el tiempo no se vea comprometida nuestra identidad. Porque es un problema de seguridad nacional. Correcto. Bueno, ese es un deseo, eso es una utopía. Bueno, esperemos que... Nosotros deseamos como dominicanos seguir teniendo una patria totalmente libre, soberana, pero al ritmo en que vamos, pudiéramos perderla. Sí, Pero- a nivel de los préstamos internacionales, Sí. a nivel de las parturientas haitianas y a nivel de lo que plantea nuestro hermano Javier. Sí. Decía un pensador, si vos pasen para velum. Si quieres la ¿Sí? paz, Prepárate para la guerra. Sí, y eso lo aplica mucho Estados Unidos y Rusia. Bien, gracias por escucharnos. Tenemos 38 minutos a lo justo hablando sobre el tema. El tiempo es corto, pero la idea, que queremos sembrar esa idea, esa semilla en nuestro televidente sobre la independencia. ¿Cómo debemos cuidar nuestra independencia, nuestra soberanía? Que era lo que realmente Juan Pablo Duarte y los demás patriotas querían de nosotros, para nosotros. Gracias, maestro Ernesto Manzanillo, por acompañarnos en este espacio. Y le dejamos la invitación abierta para que sigan, ¿verdad? Para que siga viniendo y comparta con nosotros temas de interés social. Javier, ¿por dónde nos vemos? Como dije al principio, vayan al canal de YouTube, Criterio Justicia, vayan a Instagram, TikTok, la red social X, en Facebook, den un seguimiento y ayúdennos a crecer. Y este video compártanlo, porque todo el que se sienta ser dominicano tiene que estar en consonancia con esta corriente de pensamiento. Así es. Hasta la próxima.
Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Subervín, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.